tardes, señoras, señoritas, señores. Tengo el honor de haber invitado a mi distinguido amigo, cónsul de Sudáfrica, René Ortiz. Él es un personaje muy conocido en el Ecuador y especialmente en Quito, donde he vivido muchos años. Creo que es medio quiteño también, aun cuando algo de Chagra debes tener. De manera que, bienvenido, mi querido René. Muchísimas gracias. Vamos a conversar un poco de ti. Encantado de estar contigo. Cuéntame algo, ¿cuál es tu actividad ahorita? Además del consulado de Sudáfrica, ¿no? Muchísimas gracias. Permíteme saludar a tu distinguida audiencia. Mi actividad se centra en la industria petrolera. He estado en la industria petrolera por los últimos 40 años y me considero que he podido hacer un camino bastante largo como para notar que la industria petrolera de Ecuador sigue siendo el corazón de la economía moderna de Ecuador. A veces mal administrada, a veces bien administrada, mal entendida muchas veces, bien entendida en otras ocasiones. El hecho real es que me he desenvuelto dentro de esta actividad. He tenido el honor de ser secretario general de la OPEP, con sede en Viena, y haber sido reelecto también en Viena para un segundo término, y por supuesto también ministro de Energía y Minas en la Administración Pública de Ecuador. Fui pionero de la formación de la primera empresa estatal, CEPE, en esos años del general Bombita Rodríguez, como le llamábamos coloquialmente, de los años 1973-74. No en ese año, no en ese periodo, pero quería hacer esa relación para mostrarte la importancia del nacimiento de una empresa estatal en ese momento con la administración militar. Esa empresa estatal ha tenido una evolución a veces muy estrafalaria, otras veces más organizada, más profesional. Todavía está viva, ahora tiene no solo un nombre, sino que tiene dos. Es, por un lado, la industria estatal de petróleos de Ecuador es Petroamazonas, que maneja todo lo que es producción de crudo, y por otro lado es la industria estatal Petroecuador de refinación y comercialización de combustibles. Entonces, en ese contexto, también, por supuesto, yo vengo del sector privado, he trabajado casi exclusivamente en el sector privado, pero cuando he sido invitado por los gobiernos, en este caso dos gobiernos distintos, mi corazón, por supuesto, ha latido favorablemente al desempeño público, que es verdaderamente el honor que puede tener un ciudadano de ser un servidor público. Bueno, sabes que te felicito por tu preparación para este material, que no vamos a hablar de eso porque ahora está tan desprestigiado esta cosa de petróleo que ni siquiera quiero tocar. Por suerte yo no tengo sino gasolina en mi autito y nada más, ni siquiera diésel. Ahora vamos a hablar del país que tú representas, Sudáfrica. ¿Qué es Sudáfrica? ¿Dónde está? Hablemos de la República de Sudáfrica. Sudáfrica es la nación probablemente más joven de África, desde el punto de vista ya independiente de lo que era una antigua colonia, ¿no? La mayoría fue colonia británica, la mayoría de países de África han sido colonias, sean colonias británicas o colonias francesas, españolas, italianas, colonias europeas. Y Sudáfrica no es una excepción, pero tiene un poquito de historia con los holandeses primero y posteriormente con los británicos. Entonces, esa mezcla permitió que los
sudafricanos desarrollaran su propio idioma, que es el Afrikaner. Entonces, el idioma oficial de Sudáfrica, siendo como es el inglés, también es un idioma oficial, el Afrikaner, que es una combinación de los idiomas inglés, holandés y nativos. Hay muchas tribus, muchas etnias nativas que se han desarrollado a lo largo de la historia en Sudáfrica. Sudáfrica es bastante grande. Tiene una superficie de más o menos 1.219 kilómetros cuadrados, ¿no? Y tiene aproximadamente una línea de frontera de 5.244 kilómetros cuadrados. Su capital es Johannesburg, ¿no? que es una ciudad que se desarrolla paralelamente con el desarrollo minero. Y por supuesto, Sudáfrica es uno de los países mineros más grandes del mundo, principalmente la minería de metales preciosos, como el oro, la plata, el platino y por supuesto los diamantes. Esa es su principal fuente de ingresos externos. Pero además tiene un desarrollo agrícola importantísimo y prácticamente abastece de muchos bienes alimentarios a una gran población de africanos, de países africanos que son sus vecinos y que no han tenido la gracia y la oportunidad de desarrollar a nivel y escala industrial la agricultura para convertirla en una agricultura de exportación. Tú me dijiste, vamos a hacer un pequeño cortecito para contar sobre el vino que me dijiste que produce también ellos, ¿no? Así que vamos a esperar 2 minutos para continuar adelante. Todo. Sudáfrica era un país también agrícola y como país agrícola era un productor de vino. Yo entiendo que con la magnitud del tamaño del país, me imagino que será pues una inmensidad de la producción de vinos, ¿no es cierto? En efecto. Los vinos y las cepas son europeas y datan del año 1600. O sea, tienen una gran tradición vinícola. Y claro, siendo un país mediterráneo en el sentido geográfico, es también bioceánico. Está mirando hacia el Océano Índico y hacia el Océano Atlántico. Y entonces esto le da una característica muy interesante y particularmente los viñedos están desarrollados en toda esta área del Cabo. Entonces Cape Town, que es como diríamos la contraparte de Johannesburg en el desarrollo, es marítima, comparado con Johannesburg, que es más minera y más del área minera hacia adentro, montañosa, exactamente. Entonces, gran tradición. Y unos vinos espectaculares, claro. Están y como ha sucedido con una gran mayoría de países vinícolas del área del sur del mundo, del planeta, son solamente unos 30, 40 años que empiezan a internacionalizar sus vinos. Y sus vinos han ido ganando espacio. Y han ido ganando espacio en un mercado que ha sido prácticamente monopolizado por Europa. Pero estos vinos, pues,
tomando en consideración que sus cepas son originalmente europeas, pues van compitiendo perfectamente en los mercados mundiales y con precios extraordinariamente atractivos. Qué bueno. Y digamos, fuera de la agricultura, tú me dices que es minero y produce oro, plata y otros metales. Me imagino que y el Ecuador tiene conocimiento de importar algo de eso de Johannesburgo. Como te decía, es un país gigante en la minería y es una minería súper industrializada y es una minería de profundidad. Esta minería prácticamente comienza a niveles de 1 o 2 kilómetros en el subsuelo y con cavidades gigantescas, y de esta manera puede extraer el oro. O sea, es una minería no como la que tradicionalmente conocemos aquí en Ecuador. Han habido contactos del gobierno pasado en el sentido de buscar una colaboración más directa con el gobierno de Sudáfrica. Han venido misiones de Sudáfrica, fundamentalmente mineras, pero quiero recordar que hubo una época del apartheid, que es una época de la historia sudafricana que el mundo la rechazó. El mundo inclusive generó una serie de sanciones económicas a través de Naciones Unidas, del núcleo de Naciones Unidas, precisamente por el carácter del apartheid, que era discriminatorio. Se discriminaba a la raza negra en unas condiciones pero bastante peligrosas. Prácticamente la raza negra es dominante en Sudáfrica, casi el 80% de la población es negra y el 20% restante son poblaciones blancas de origen europeo, y también hay un segmento de la población que es hindú, de origen hindú. Pero hay otro tipo de poblaciones, de migraciones que llegaron a Sudáfrica, como por ejemplo de Malasia. Entonces también hay asentamientos de Malasia. Entonces es un país muy metropolitano, ¿no? Pero quiero terminar esta parte de la minería, porque se ha convertido también, con motivo del apartheid, en una potencia militar de manufactura de equipo militar de defensa. Y entonces exporta todo ese equipo militar, y es en esa línea en la que ha habido también una relación de nuestro país, de nuestras Fuerzas Armadas, quiero decir de las Fuerzas Armadas de Ecuador, con Sudáfrica para este tipo de convenios de compra y venta de armas. Muy bien, pero digamos, Sudáfrica no tiene embajada aquí, ¿no es cierto? No. Tú eres el único representante. Sí, la embajada la sede es en Lima, Perú, y es concurrente para otros países como Bolivia, Ecuador, por supuesto, Panamá. Antes era la sede de la embajada en Venezuela. Por supuesto, siempre concurrente, pero cubría también todos los países del Caribe. Hoy día ya no, la embajada es solamente Perú y se concentra en estos países en el estilo concurrente. El cónsul pasa a ser una especie de representante honorario, pero con una serie de responsabilidades para con los sudafricanos que hay. Hay pocos, pero hay. Lo que ha pasado conmigo como cónsul de Hungría. Me imagino. Pero ahora nosotros sí ya tenemos embajada aquí, ¿no? Tenemos embajada, y como comentamos hace un momento, aquí ya podemos emitir la visa Schengen, de manera que... Qué interesante. Es importante porque... El Ecuador no necesita visa. Claro. De turista un ecuatoriano puede llegar a Sudáfrica y pasar 90 días sin visa. Sin visa, como turista, y puede llegar. Por supuesto, hay una serie de requisitos mínimos. ¿Cuál es la moneda que ellos tienen? El rand. ¿Qué significa? Es simplemente un nombre europeo, que la relación está más o menos en 5 contra $1, ¿no?
5 contra $1. Tú has viajado muchas veces, Darío, me imagino, ¿no? Sí, he tenido la oportunidad y claro, además, y me das la oportunidad en este momento, además de la potencialidad minera, además de la potencialidad militar, de la industria militar, es una potencia turística gigantesca. Probablemente el Parque Kruger, que es un parque natural en donde las especies están ahí, libres, es casi del tamaño del Ecuador. El parque, ¿no? Y, por ejemplo, se puede cruzar el parque, pero se tiene que cruzar en un ferrocarril, no en un tren, a través de un ferrocarril, o en avión. Y claro, está en 2 usos horarios el mismo territorio sudafricano. Es grande y el potencial turístico es gigantesco. En la parte turística correspondiente a las playas, pues imagínate esto de tener 2 tipos de océanos distintos, el estar prácticamente en el cono del fin del continente africano. Todo esto le da ciertas características muy especiales para los turistas de aventura, los turistas de pesca. Hay mucha pesca. Y luego tienes todo lo que es en la montaña, que son las grandes tradiciones de las tribus que han ido poblando Sudáfrica a lo largo de tantos miles de años. Dime, ¿y tú tienes ciudadanos hay población de Sudáfrica aquí en Ecuador? Probablemente puedo contarlos con los dedos de la mano. Ah, tan poquitos. Sí, muy pocos. Lamentablemente sí tenemos también otro grupo con los dedos de la mano o de las 2 manos que han caído por narcotráfico. Y es lamentable que eso haya ocurrido, pero yo veo que en general en nuestro país los cónsules ad honorem enfrentan ese problema seriamente con ciudadanos de sus respectivos países que han caído por narcotráfico. Te quiero contar que hace algunos años el cónsul de Hungría en Ecuador, Paco Salvador, hizo algunas leyes favorables para los extranjeros que tengan problemas de condenas de prisión. De manera que esa ley, aunque tú no lo creas, se llama Paco Salvador. Ah, qué lindo. Que se hizo en Hungría y que muchos países más tarde, con gran publicidad que hicimos, pueden aprovechar esa ley para quienes no tienen idioma, no tienen dinero, no tienen nada en un país extranjero, pueden ir a cumplir su condena en el país de origen. Eso está vigente. Esa ley la hicimos nosotros en Hungría, en un congreso mundial que tuvimos de cónsules allí. Así que nació esa ley y otras leyes más también. Me imagino que tú también tendrás la oportunidad de poder hacer algo de ayuda en ese camino. Hemos cambiado bastante. ¿Cuántos años tienes tú de cónsul? Yo voy a cumplir 19 años. Es bastante, una vida entera, claro. Entonces tienes chance de poder inventarte una cantidad de servicios para tus africanos, ¿no es cierto? Claro, la verdad es que también ha mejorado muchísimo el sistema carcelario, en el sentido de que hay un criterio mucho más humanitario en el trato de aquellas personas que son detenidas por un delito, ¿no? Y mientras son procesadas y por supuesto son acreedoras también a todas las rebajas de ley, de acuerdo con la disciplina y todas esas circunstancias. Y hemos tenido algunas deportaciones. También existe una mecánica bastante bien manejada para la deportación, es decir, muy civilizada. Yo creo que Ecuador ha dado un paso bastante interesante en el manejo de este tipo de circunstancias por las que pueden atravesar extranjeros pues, que tienen que sufren algunas de estas vicisitudes, incluidas que son asaltados y son robados sus documentos o los pierden o lo que sea, pero se maneja muy bien. Y afortunadamente Lima no está tan lejos, no está tan lejos. Sin embargo, debo hacer un señalamiento interesante.
en cuanto al viaje de niños menores de edad. Niños menores de edad, y hoy en día existen unas restricciones muy significativas. Es decir, ya no se puede pensar como hace unos 20, 30 años atrás, en la que los niños viajaban con bastante libertad, tomaban un vuelo aéreo y se movilizaban fácilmente. Hoy en día esto es muy restringido y tiene unas condiciones muy restrictivas que hace cada vez más difícil la movilización de niños. Bueno, yo creo que esto debe ser parte de los problemas que se han ido agigantando, como el tráfico. La economía sudafricana es una economía rica, es parte de los BRICS. Los BRICS son estos países emergentes del mundo. La palabra BRICS significa Brasil, Rusia, India, China, y la S es de Sudáfrica. Entonces estos 5 países prácticamente representan 1/3 del producto del mundo. O sea, han ido desarrollándose con esa perspectiva de llegar a ser países altamente desarrollados. Entonces tú tienes ahí, dentro de estos, un país como China, que es en este momento, desde el punto de vista económico, el segundo del mundo. Pero tienes un país como Rusia dentro de este grupo de los BRICS. Este grupo de los BRICS, el nombre BRICS fue inventado por un economista de Goldman Sachs, cuando identificó a este grupo de países como el grupo más relevante del mundo en proceso de desarrollo. Bueno, mi querido René, yo creo que ha sido muy positiva esta invitación que te hice a ti. Gracias. Estoy muy contento porque, bueno, pues entre colegas tenemos que contarnos nuestras cosas. Y es importante, Nuestras alegrías y claro, tristezas. que también se vaya conociendo en el Ecuador qué es cada país a los que nosotros representamos, ¿no es cierto? De manera que ha sido muy positivo de mi parte. Me alegro mucho saber que tú eres tan enterado de las cosas de ese país y de otros también, y del nuestro, por supuesto. Gracias. Que las exposiciones que tú has tenido en la vida. Estoy muy feliz de haberte invitado, contento de, no decir la única vez, de tenerte aquí, y te doy un apretón de manos Muchísimas para gracias. agradecerte por la presencia, mi querido René. Muchas gracias, fue un placer.